Así, bienvenidos a Un Minuto en la Historia o La Historia en un Minuto. Y para mí es un placer hablar hoy de el maravilloso, el extraordinario Maximiliano, que tuvo una vida muy cruel con Benito Juárez, porque pues no se llamaron bien. Pero ahorita viene la primera pregunta que me acaban de hacer y con mucho gusto las voy a contestar. Justo Armas. Justo Armas, que dicen algunos, la historia que escribí los ganadores y los torpes la cuentan mal. Exacto, Hectorikis. Justo Armas no fue la otra parte de Maximiliano. Justo Armas fue un hombre, pues sí, de la alcurnia, en el cual vivió en El Salvador, y decían que había comprado un hotel, que se encargaba precisamente de atender un hotel, y que tenía Justo Armas, al que hacían pasar por Maximiliano de Habsburgo, que sería imposible, déjenme les digo. Este Justo Armas fue alguien de alcurnia, pero no precisamente fue Maximiliano, porque tenía vajilla de la época de alcurnia. Y bueno, se dice que era una persona que llegó a este lugar en donde ya había todo esto. Él nada más fue el administrador del hotel. Y de alguna manera, pues, porque Benito fue un ojéis con Maximiliano, dice Karima. ¿Por qué? Porque le tenía mucho coraje. Si algo tenía Benito es que fue una persona que se volvió bastante intolerante, y sobre todo porque era un hombre indígena. Entonces yo creo que lo que te choca te checa, y así fue lo que le pasó a él. Él de muy pequeño fue pues maltratado, hecho a un lado por justamente estas personas que no querían a los indígenas. Sí, racismo, sí vivió racismo. Pero ¿saben quién salvó Europa Juárez? ¿Quién salvó a Benito Juárez del racismo? Es un resentido social, pues sí, algo así. Pero ¿quién fue? Bueno, pues sí, lo debo decir. ¿Quién fue uno de los que más ayudó a Benito Juárez? Y los que no entendí nunca por qué los Arbizu nunca aclararon de dónde venía Justo. Pues porque los Arbizu, ¿quiénes son? Pues los que tenían que aclarar eran los Habsburgo, querido, no los Arbizu. Entonces los Habsburgo, claro que lo aclararon, y ahorita se los pongo para que escuchen la aclaración de los Habsburgo Lorena, que son los archiduques. Y ahorita se los voy a poner, pero no se preocupen. El por qué es que Benito Juárez sobrevivió. Pues ¿por qué creen? Por la iglesia. La iglesia le dio casa, le dio comida, le dio educación y le dio poder a Benito Juárez. Y Benito Juárez destrozó la iglesia a pedazos, les quitó las tierras. Una cosa, para que no se vayan a confundir, ay, pero si no eran de ellos, eran de los mexicas, para que no se vayan a confundir. Cuando pasaron 200 años aproximadamente, ellos pudieron, se me corta, ¿sí se corta? Se está pausando, ¿en serio? ¿Por qué será? Ay, a lo mejor porque va a empezar el otro, ¿no? Yo creo. Benito Juárez sí era masón, rango 33, sí. Juárez traidor a la patria, pues algo así. Y cuando justamente el buen Benito se le ocurre, empieza a quitar las tierras. Pero ahí les va algo importante. Cuando la iglesia empezó a abrir los hospitales de terceros. ¿Qué son hospitales de terceros, Aline? Los hospitales de terceros son como los hospitales, como sería ahora el Seguro Popular, que eran médico en tu casa y todos estos. Bueno, cuando había estos hospitales eran para la gente pobre, y atendían a la gente pobre. Y de hecho, atrás de estos hospitales de terceros estaba la fosa común. Y les voy a decir uno de ellos en dónde estaba. Y ahora van a entender. Sí, Benito era muy rencoroso. Ahora van a entender por qué es un espacio en donde se oyen muchos lamentos.
uno de los hospitales de terceros que derrumbaron porque Benito Juárez les quitó ese espacio para dárselo a uno de los, pues de sus compadres que habían votado por él. Exactamente, se los dio lo tomó el gobierno y se los dio a estos cuates, y estos cuates lo tuvieron durante 100 años hasta que llegó Porfirio Díaz. Y del edificio que les estoy hablando es donde está el edificio postal. El edificio postal mexicano, que es de los más hermosos de México. Para todos aquellos que nos conectan de Europa y de Latinoamérica, cuando vengan a la Ciudad de México, pasen, por favor, por el edificio postal mexicano. Es realmente un palacio, realmente es muy hermoso, pero se oyen muchos lamentos, porque ahí estaba el hospital de terceros y ahí estaba la fosa común. Entonces, todos los pobres, las personas que eran indígenas y que no tenían cómo pagar un hospital, iban a los hospitales de terceros y casi siempre eran olvidados y abandonados ahí, y ahí morían solos, y como no había quien viera por ellos, los enterraban en la fosa común. Pero justamente, maestra, como la era de la educación durante Juárez, fíjate que sí había escuelas, pero los indígenas estaban muy restringidos a ellas. Y cuando tiran los hospitales de terceros, la gente pobre se queda sin médicos. Por eso es que empezaron a acudir otra vez a los chamanes y a los curanderos. Con Maximiliano seríamos otra potencia, claro, y hubiéramos hablado sin problemas y fluidos 7 idiomas. Miren, les voy a poner, porque aquí están diciendo que ¿por qué Justo Armas sí existió? No existió, y ahorita voy a poner a el maravilloso archiduque para que escuchen lo que dice. Ay, saludos, Dios la bendiga, igual a ti, mi querido Samuelito Vélez, ¿cómo estás? Bienvenido. Es el archiduque Habsburgo Lorena, en Casa Slim. Si lo quieren ustedes ver directamente, así pónganle en Casa Slim. Y ahí está bien bonita esta historia. Y yo la he puesto en muchos videos, por si quieren buscar mi video del Maxi, del maravilloso Maxi. Ahí la van a encontrar. Y está más o menos por acá. Déjenme. Busco. Enfermedades pulmonares. Ahí está. Es que habla de muchísimas cosas este hombre. Las consecuencias. Izquierda, mi tío Otto, jefe de Casa de Armas. Escuchen. Una ocasión me pregunté, bueno, ¿y qué cara tendrán? Esperen. Desde un principio. Un saludo, Sinaloa. Carlos I fue el último emperador de Austria. Carlos I. Y termina su reinado con la firma del final de la Primera Guerra Mundial. En aquella época, Clemenceau, déjeme ver si aquí a un aparece. poder y lo saqué de Wikipedia porque yo soy un ávido escritor. Quiero yo de alguna manera terminar lo que fue. Espérenme. Varios de los puntos que yo he mencionado aquí hoy en día. Si no conocen este canal, de Wikipedia. Ahorita les digo en dónde. Y lo saqué de Wikipedia porque yo soy un ávido escritor. Ahorita les digo los horarios del live porque los tuve que mover. En alguna ocasión me pregunté, bueno, ¿y qué cara tendrán el que no conoce aquellos historia, que escriben en está Wikipedia? Condenado a repetir. Bueno, pues están viendo. Él escribe todo lo de la familia Maximiliano en Wikipedia. Antepasados. Ay, muchas gracias. Yo tengo grandes Micha. lagunas en cuanto al conocimiento de lo que hicieron o no, pero de otros sí tengo un conocimiento cierto, y por ello me gusta que Wikipedia de alguna manera, me encanta este de hombre. una manera, ahorita les digo dónde mi lo abuela los mandan 22 como hasta mi de Austria, o el heredero. Ahorita les digo en dónde. Y así
Hola, Villalona. Y del otro lado de la mesa, todos los días se pudiera hacer algún análisis de. Por otra parte, se decía de que el cadáver que estaba en la tumba no era el de Maximiliano. Escuchen. Ya que cuando Maximiliano llega a Viena y su madre pide que se abra el sarcófago y dice, no reconozco a mi hijo, cosa que históricamente es verdad. Es don Carlos Conejo. Que el doctor Lisiaga, que fue el que hizo la autopsia, la hizo muy mal hecha. Muy mal. Y la verdad es que Maximiliano llegó en un estado de descomposición muy avanzado. Sí. Y la verdad es que no se reconocía al Maximiliano guapo. 7 meses. En México en el 67. 7 meses. Se le mamó. Los estudios de DNA demuestran al 100% que Maximiliano está en su tumba, en la cripta de los capuchinos. Exacto. En aquella época, cuando los niños eran chiquitos, muchas veces les cortaban un risito de cabello, se metían en unas cosas medio cursilonas y se mandaban pues, a los abuelos. Con lo cual Trágico fin Conejo. Los pelos de Maximiliano. Sí, carisma. Como base del estudio ya de DNA. sé. Y se comprobó al 100% que Maximiliano, o que el cadáver que está ahí, es el cadáver de Maximiliano. Posteriormente, una serie de descendientes, supuestos descendientes de él, sobre todo de países centroamericanos, donde se dice que fue, resulta que hicieron su estudio de DNA, para lo cual los capuchinos son los tenedores querido del Stan. Estudio oficial realizado por la Universidad de Viena. La familia de Maximiliano está hablando. Cobran 30,000 euros para que alguien demuestre si es o no. De esos 30,000 euros, son 15,000 para el mantener la cripta de los capuchinos y 15,000 para la Universidad de Austria. Así que el que quiera pagar sus $30,000 y hacerle un examen por ADN del cadáver de Maximiliano, la Universidad de Austria se los recibe con mucho gusto y hasta que no se compruebe lo contrario, que era más alto. Benny solo dijo, pensé que era más alto cuando lo vi en el ataúd. Y espérate, Vika, deja tú lo alto. Le cortaron las piernas para que entrara en el ataúd. Ay, gracias, Star, querido. Le cortaron las piernas. Ay, gracias, Ani. Escuchen, ahí va. Don Felipe se ha encargado de difundir y mantener viva la historia del gran Maximiliano. Sí, muchas gracias por tus flores, querido. Sí. Y justamente hizo esta reunión en Casa Slim. Ahorita les voy a pasar para que vean todo, dura como 1 hora y media toda la entrevista. Ahorita se las voy a pasar, pero quiero que escuchen. Me encanta, gracias, pero quiero que escuchen cómo habla del Justo Sierra que no existió. Escuchen. Que yo sepa, o la información que me otorgaron, es que más o menos como 40 o 50 gentes ya pagaron esa cantidad. Los $30,000. Ha salido positiva. La India Bonita, la supuesta amante de Maximiliano. Tampoco existió. Yo la verdad es que no creo que Maximiliano le haya sido infiel a Carlota, así como no puedo decir lo mismo de otros antepasados míos con respecto a sus esposas. El chisme. El Jardín Borda, en Acapacingo, Morelos. Porque decían que tenía una amante o varias amantes. Fue una de las residencias. Y dice que no. Pues especula de que Maximiliano tuvo relaciones con la India Bonita. La verdad es que yo no lo creo porque... La hija del jardinero. Hay un retrato de Maximiliano vestido de charro, muy conocido. No, claro que Justo Sierra no existe. Él viendo a la India Bonita. Pero este retrato, curiosamente, fue pintado. No recuerdo el pintor, pero fue pintado como 20 o 30 años después de la muerte de Maximiliano. Entonces nada que ver.
Y de ahí, de ese retrato, sale un poquito la idea de que él había tenido algún tipo de relación en 1922 de una pulmonía que le da. En aquella época le habían prestado en Funchal una 1916 al 18 y muere en total pobreza en 1922 de una pulmonía que le da. ¿Quién muere? Sale un poquito Oiga, la idea de que él había tenido algún tipo de relación afectiva con la India Bonita. Y no es así. ¿Quién dio la instrucción? Yo la verdad es que no lo creo. Hay gente que sí lo cree. Benito Juárez. Pues qué bien. Pasaré a otro punto, es la beatificación de Carlos de Austria. Bien. La beatificación. Espérenme. Fue interesante un capítulo de su historia. Maximiliano y yo Él conoció mucho a un oficial polaco del imperio de la... ¡Saludos, Argentina! Este oficial polaco... Es que quiero pasar a lo de Justo Armas, quiero que lo escuchen. A Carlos primero le sigue mi tío Otto, hermano de mi padre. Y también lo que cuenta a lo largo de su vida de Carlota, es tristísimo. Siempre se dedicó a la política y fundamentalmente a la política europea. Otto, su tío. Él nace en 1912, en plena guerra, la unificación de Europa, Paneuropa, Unión, 1989. Hablado ya, mi tío Otto había hablado con el primer ministro de Hungría. Déjenme ver, déjenme buscar dónde está. Ascenso, opresión de protestante, la guerra de sucesión. Es que tiene un buen filosofía de la Casa Austria. Les voy a decir quién es el que está hablando. Carlos Felipe Habsburgo Lorena. Ahí nomás. El descendiente de el mismísimo Maximiliano. Los masones son comunistas. Gracias por esa dona, qué rico. Ay, se me antojó. Don Carlos Felipe de Habsburgo, gracias, conejito hermoso. Estoy tratando de encontrar de la parte en donde habla, es que está buenísimo. En donde habla de... Es que está de veras que te lo comes. Cuando habla de lo que me decían, de Justo Armas no existe. Justo Armas no era Maximiliano. Siempre será mi héroe, ya sé que siempre será tu héroe. Ay, Alberto I. Es que estoy buscando. Rodolfo I, la corona de Bohemia. Es que cuenta toda la historia. Dentro de lo que es la toda la historia universal o la historia europea Viena. En la mañana de del su día familia. En donde se iba a rendir, los turcos se retiraron. Hasta hoy en día, está increíble los historiadores todavía no están seguros de la razón por la cual se retiran de Austria. Déjenme ver si está Cantaba increíblemente bien y era un verdadero Don Juan. Hay quien dice que la palabra Don Juan viene de Don Juan de Austria y otros que de Don Juan Tenorio. La historia nos miente, yo me sentí feo lo que le pasó a Maximiliano. Es que lo que le pasó a Maximiliano no era para que lo pasara, porque ni mexicano era. Pues entre otros la batalla de Lepanto y con ello para que ella pudiera asumir al trono era necesario Carlota una dispensa papal pragmática de 1713. Es cuando Carlos VI se da cuenta que la descendencia nada más puede ir a través de María Teresa, se autoriza a que la mujer mayor sea la que va a heredar la corona. Entonces, gracias a ellos de Europa en esa época. Ella realmente se enamora de Franz Stefan. Y la verdad es que se vuelve muy celosa y Franz Stefan como que no le era muy fiel. Estoy buscando esa parte en donde dice de Justo Armas, porque quiero que lo escuchen. Ay, lo tengo en video, pero quiero que lo escuchen, es importante. Toda esa parte del Báltico
y se anexa de esos territorios que en realidad fue un Benito Juárez gravísimo representa a error la y mayoría de los mexicanos hasta cierto punto acomplejados, por la cual madres, comenzó la Primera Guerra acomplejados y Mundial. menospreciando el origen, Con pues la sí. anexión de Pero Bosnia ¿cuál y es el canal? Herzegovina, Les digo la fuente, entran a Historia de la Casa Habsburgo y es patrocinada por la Casa Slim. Entonces, invitaron a Carlos de Habsburgo y Lorena, que es un hombre extraordinario. Viven en San Ángel y son súper sencillos, un amor de familia. Y ellos, él se encargó de quitar todos esos mitos de que justo Armas se convirtió en Maximiliano y vivió ahí en El Salvador. ¿Ustedes creen que alguien de Alcurnia, de la sangre de Maximiliano, que era sangre azul, ustedes creen que iba a permitir la Casa Habsburgo, sobre todo en el Imperio de Austria, que andara por ahí el Maxi? Pues no. Y mandó fusilar a Maximiliano, acomplejado, sí. Sí, viven en San Ángel, conejos, son un encanto, un encanto la familia de Maximiliano que viven en México, un encanto. ¿Y por qué no nos enseñan la historia real en las escuelas? ¿Sabes qué, Adrianita? Yo creo que temen mucho de volver a reimprimir todo. ¿Por qué? Porque ya se dijo durante 150 años, un poco menos, ciertas cosas que ya se quedan como parte de... Manejar una página que se llama Casa Habsburgo de México. Sí, conejito, exactamente. Y a mí me encantan y me caen re bien y hablo mucho de esto porque me gusta que sepan, y estoy tratando de buscar para no irme de Casa Habsburgo. Habsburgo y la leyenda de Justo Armas, que a mí me da mucha risa, de divulgación. Sí, exacto. Déjame ver si aquí aparece. Justo Armas se dice que Maximiliano no fue fusilado. No, eso no es cierto. Ojalá, caray, ojalá. Si hubiera sido eso, no tendríamos tanto peso encima, pero la verdad fue otra, queridos. Y se los voy a poner para que vean Casa Habsburgo. Es que yo lo tengo en mis videos, pero siento que va a ser más fácil que encuentre yo el de aquí, el que está con la Casa Habsburgo, Lorena. Mi saludita. Hola, Antox. Con muchas gracias. G al final, sin la O. Y en inglés lo escriben con P. Habsburg, con P de Pablo. Sí. Entonces, hasta 1090. Cuando muere Otón II, en detalle con Rodolfo de Austria por tratarse del primer Habsburgo que llegó a ser emperador. No, habla de toda la monarquía y lo quieres amar. Lo quieres realmente de verdad amar. Slim de... A ver si así me da. A ver si así me corta un poquito el que él diga que efectivamente fue una mentira, ¿verdad? ¿Cómo les explico? Que fue una mentira. Pero aquí estás. Justo Armas. Casa Habsburgo y Lorena. Que dice, ¿y qué monarca se debe al pueblo y un presidente se debe a un partido? ¡Eso, Vicente! ¡Si viste el video! Esa película se hizo en 1939 y se hizo en Estados Unidos. ¿Podrías repetir el nombre completo de la conferencia? Claro que sí. Pueden entrar en Casa Habsburgo. Casa Habsburgo, conferencia en Casa Slim. Así se llama. La conferencia de Casa Slim. Y ahí, les va a salir justamente esta maravillosa conferencia que dio don Carlos. Que vaya,
importante Hola, Von, ¿cómo estás? Lo que fue Guntram el Rico, pues, es Rodolfo IV. No tanto imperialista, fíjate, no tanto. Es decir, espérame. No tanto. O de otra manera, considero también interpretado que es como sigan imperialismo, los otros las armas. Como un imperialismo, pudo haber una gran potencia. Solo se cuenta el lado de la historia y no solo será el hetero. Mira, yo creo que la historia la cuentan los vencedores. Entonces, por eso tenemos muchos temas, sobre todo estos temas. Gracias por tus flores, querido. Ay, me encantan sus regalos. Los quiero. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No es que ganen, pero ¿sabes qué, Juan? Es muy difícil estar diciendo, oigan, ¿se acuerdan que Benito Juárez dijimos que era el benemérito? Pero fíjense que ya nos encontramos con que no, porque hay muchos documentos. La verdad es que pudo haber sido algo muy bien hecho. Pudo haber sido algo muy bien armado, pero él se quiso ir por el coraje. Por el coraje, porque dicen por ahí que el poder, si nunca lo has tenido, el poder te cambia totalmente. Dale a alguien el poder y realmente sabrás quién es. Por ahí dicen. Entonces, bien, yo creo que el plan de la Noria, Sergio, pero yo creo que en este caso él tenía mucha sed de poder, pero no tenía el por qué, con todo el respeto del mundo. Exacto, la política sí, el fanatismo, exacto, nunca es bueno, pero con todo el respeto del mundo no le correspondía a él ni a ninguno de los jefes de Estado en México darle ese final a Maximiliano, porque no era mexicano. Teníamos que respetar, sobre todo, de dónde venía, porque era un extranjero, y que a final del día México le habló, le dijo, oye, pues vete para acá y nosotros queremos que lleves las riendas de México como segundo imperio. Y él analizó mucho, porque él iba a ser, en realidad, el rey de Dinamarca. Y analizó mucho y dijo, bueno, pues órale, está bien. ¿Qué opinas? Ahorita, Francisco, no te vayas. Si no me quieren creer a mí, se lo van a creer a su descendiente de Maximiliano. En realidad nunca vivió en El Salvador, Maximiliano. Ojalá que diera yo porque le hayan dado esa oportunidad, pero no fue así. Desgraciadamente sí fue asesinado. ¿Lo enviaron a Cuba? ¡Claro que no, José! Ay, Dios mío, bueno, ustedes sí están bien babosos. Ahorita van a escuchar. Tú las de Carlos de Habsburgo y Lorena. Feliz, a tus victorias debes. De esta manera, la Casa de Austria siempre mandó a uno de sus hijos o a una de sus hijas a casarse con el enemigo. Sí. O a casarse con aquel que iba a traer más territorio y más propiedades a la corona. Escuchen. Vamos a ver, por ejemplo, Rodolfo de Habsburgo. Vivió de 1218 a 1291. Inicialmente fue conde de Habsburgo, posteriormente, después de algunas batallas, fue duque de Austria y de Carintia y rey de los romanos. Rey de los romanos, entendiéndose como rey de Alemania. Lee la historia en nombre de Alemania estaba Francisco, querido, ¿eres nuevo en mi canal o cómo, Francisquito hermoso? Francisco, digamos, por debajo de tengo lo que es espérame, tengo, si te gustan 10 videos mínimo, y tengo como 3 lives en donde hablo de Maximiliano y hablo de esa leyenda. Por eso se llama leyenda. Lee la historia del hombre. No, querido. Con mucho amor te digo, Justo Armas no es Maximiliano y no fue Maximiliano. Y lo dice su descendiente, en donde hicieron estudios que respaldan que no hay estudios, Francisco. Escucha, por favor, a el archiduque Carlos Felipe Habsburgo Lorena.
y tienen el registro en Austria, en donde está enterrado ahí Maximiliano. Nunca vivió en El Salvador, jamás, porque la corona no puede por ningún motivo. Lo mismo pasa en Inglaterra, ¿eh? Y lo mismo pasa en todos los que son imperios. No puede andar volando por ahí la sangre real. No puede ser. Es algo que se lleva muy como parte de un artículo muy importante dentro de la corona. No se puede andar rodando la sangre real. Por eso es que su mamá, cuando le dijo, fíjate, a Benito Juárez, por favor, regrésame a mi hijo. Te lo pido. Es riguroso, exacto. Te lo imploro. Yo necesito tener a mi hijo en Australia, en Austria. No puedo permitir que mi sangre esté en otro país que no sea aquí, en donde están todos los Habsburgo desde hace 500 años. Así que te pido, y lo dijo en una carta, querido, te pido, no solo como madre, sino como la reina que fui, que me mandes a mi hijo. Porque ya sé que no, Francisco, porque yo tengo que demostrarle a mi corona que tenemos de regreso a Maximiliano I. Pruébelo, maestra. Y entonces Benito Juárez dejó que pasaran 7 meses. 7 largos meses. Ahorita te digo la relación. Le mandó cartas, durante esos 7 meses que no lo había mandado, le mandó cartas Víctor Hugo, el que escribió Los Miserables, el escritor, el de la Ilustración. Bueno, le mandó cartas y le dijo, por favor, a ti no te corresponde tener a Maximiliano en tu país, porque es un emperador y viene de sangre azul. A ti no te corresponde. Mándalo de regreso. No les hizo caso. Se lo manda Garibaldi, también un escritor, un poeta de la Ilustración, y no lo peló. Y le decía, ching. Se lo mandó otra escritora, que ahorita se me fue el nombre, francesa, que ahorita se me acaba de ir el nombre, también muy importante. Y no los peló. Y la última es que ya iban a venir la milicia de Austria, o era por las buenas o era por las malas. Dijo, estoy a punto de mandar barcos. Hazle como quieras y llegamos a tierras mexicanas y no te la vas a acabar. En ese momento, Benito Juárez pidió que se mandara el cuerpo. La idea de un libro me parece muy atinado. Yo compartiría tu libro. Ay, muchas gracias, Francisquito. Y le dijo al nombre que dijo, que ahorita se me acaba, Luis, que fue el que hizo la autopsia, le dijo, pues mándalo. Y le dijo, es que ya está está en muy mal estado el cadáver. Porque no lo incineramos o algo así. Entendamos que no se podía incinerar. Pero esto lo dijo como diciendo, es que no lo vamos a mandar así, vamos a quedar muy mal ante la sociedad, ¿cómo vamos a mandar así? Y le cortaron las piernas porque no cabía en el ataúd. Y le dijo Benito Juárez, pues así lo mandas, ni modo, antes de que vengan y empiece la rebambaramba. ¿Por qué? Porque viene el ejército. Ah, no, pues así sí, ¿verdad? Y entonces lo pusieron en una caja, ya saben, lo cerraron y se lo mandaron por barco. Por eso justamente la madre de Maximiliano dijo, este no es mi hijo. Es por eso que empezó
todo este tema de que Maximiliano no había llegado a Austria, que Maximiliano se había ido a El Salvador, pero en realidad no fue así. ¡Qué fumo! Dice. Hola, Calo. En realidad no fue así. En realidad llegó y los capuchinos, que es donde, las capuchinas, que es donde están enterrados todos los Habsburgo, toda la sangre azul, por supuesto, están enterrados ahí. Hicieron un comparativo de ADN, mucho después, por supuesto, en la Universidad de Austria, que fueron los primeros que sacaron justamente estas evoluciones del ADN. Porque leo, Andresito hermoso, y es cuando supieron que efectivamente era Maximiliano. Y ahorita les estoy buscando exactamente cómo lo cuenta Carlos Habsburgo Lorena, y el archiduque. Aquí pero vamos a ver, Rodolfo I se casó en dos ocasiones. La primera vez tuvo el Sacro Imperio. Porque esa parte es muy chistoso. De 1250. Es un crimen que cometió Benito. Ahogado. Porque sí es un crimen. De Estrasburgo, ¿cómo van muriendo? A los cuales les quita varios de sus abadías y no está cumpliendo las normas del papado y porque también los papas, ¿se acuerdan? Estaban medio que prescritas y prohibidas el rey de los alemanes, pero los alemanes se dan cuenta de que la Segunda Guerra lamentablemente los Habsburgos estaban tomando demasiado poder dentro de lo que es Centro Europa y de alguna manera, junto con su madre Juana la quería que se financiaran otros territorios. En 1519 lo reconocen los catalanes, en 1500 ya conocida como la batalla de Pavía. Quien dice que la palabra Don Juan viene de Don Juan de Austria y otros que de Don Juan Tenorio. Sangre azul por reptiliano, claro que no, Antonio. Su ataúd está en el Escorial, que sucedería como rey y que Carlos a ver si ahí está. Francisco Esteban era uno de los hombres más ricos por las recientes guerras ruso-turca y la sucesión polaca, que también fueron unas guerras muy cruentas que le costaron mucho a Austria. El ejército dejó el campo, no es remotamente lo que conocemos como la Sisia emperatriz de los bosnios y a los serbios, toda esa parte del Báltico. Y porque ellos no devolvieron el dinero. ¿Quiénes no devolvieron el dinero? Error y hasta cierto abre punto es un la podcast, por favor. Sí, voy a hablar la Primera Guerra Mundial. ¿Crees que Maximiliano hubiese podido recuperar los territorios de México en USA? Claro, lo acaba de decir. La idea era recoger y recuperar todos los territorios. Esa era la idea de Maxi. Pues ya no invadieron, de Maxi. Óiganme, de Maxi. A los asesinos, sobre todo a Gabrielo Príncipe y a sus invadimos. Gran Bretaña y también fue coronado como de Europa. Es que debe estar por aquí. Y el tercero más poblado, nacionalidades. Es que está en 1914. Ella siempre fue muy cariñosa con sus hijos. La guerra de los 7 años. La agricultura y reorganizó el ejército austriaco. María Amelia Habsburgo y Lorena. Y fortaleció la posición internacional alemanes. Espérenme. Sobre todo a Gabrielo Príncipe y a Es que están, es que cuenta la historia bien bonito este hombre. La orden de Malta de Habsburgo en contra de la Reserva Federal. Carlos I fue el último emperador Carlos de Austria y termina su reinado escuchen con la firma del final de y la que el Primera descendiente que podría llegar a ostentar. En aquella época Benito Juárez fue masón, ¿no? Sí, 33 Gaucho 33. La desaparición más aún, por eso no debió de haberlo matado. Del Danubio. Más aún. Tenía como más el porqué que no lo debía de haber matado. Fue la de 230 habitantes de las capitulas de Carlota 1926 muere. En cuanto a los hijos supuestos, ay, que también había hijos supuestos de Maximiliano.
Y No es quisiera cierto. entrar brevemente en algunas anécdotas familiares que no aparecen en ninguno de los Escuchen, libros, ahí viene una muy buena anécdota. y que quizás pueden resultar de interés para Muy ustedes. buena. Escuchen a don Carlos. Varios de los puntos que Es yo he mencionado buenísimo. aquí hoy en día los saqué Maxi de fue más Wikipedia. mexicano que el nopal. Y los saqué de Wikipedia. En alguna ocasión me pregunté, bueno, ¿y qué cara tendrán aquellos que escriben en Wikipedia? Hay evidentemente muchos de mis antepasados de lo que hicieron o no, Escuchen. pero de otros sí tengo un conocimiento cierto. Sí, Carlota fue la única Y mujer en dormir en el por ello, Vaticano. me gusta que Wikipedia, Fuentes, aquí de están, alguna mijo, manera, aquí están. de Lo una estás manera escuchando por sucinta la y familia muy, Habsburgo. muy, ¿Esa fuente no te sirve, Vox, o cómo? corta, presenta la historia de la Casa de Austria, o al menos de aquellos personajes que yo considero Saludos más a Tamaulipas. que sí que tengan, me contaron, o bien mis parientes, o Correcto. libros que yo he leído. Los parientes y los libros, que en los libros Algunos, tienen. anécdotas familiares. Sí, Una anécdota que contaba Juárez mi sabía papá que era masón, es que Maximiliano, en por supuesto. 1926 Era de Casa Austria. ella conoció a Carlota, Miren, cayendo el Imperio Austrohúngaro en 1919. esa es muy buena A mi historia, abuelo y a mi escuchen. abuela los mandan al exilio, que inicialmente es en Suiza, posteriormente los corren de Suiza, se van a Hungría, a un protocolo en 1922, de ahí España, en un pequeño pueblo, Es que es muy de buena esta historia de 1922 Carlota. como hasta 1906, Van a llorar. hicieron un viaje por toda la emperatriz Zita, pidió una audiencia con Carlota, que vivía en el castillo de Tervuren. Y entonces llegaron y mi abuela tenía 8 hijos, viuda, y llegaron pues a una comida familiar en donde en la cabecera estaba sentada Carlota, a la derecha Carlota. mi abuela, a la izquierda mi tío Otto, el jefe de la Casa de Austria, o el heredero, y así los Sí, 8 sí, hermanos. Castillo. Y del otro lado de la mesa había también un plato que se había servido para alguien que no llegó a comer. Curioso. Y entonces pues se sirvió la sopa, todo el mundo se comió la sopa, luego el plato fuerte. Se cambió la sopa del final de la mesa, el plato fuerte. Se sirvió plato fuerte para el final de la mesa. Y mi padre, que en aquella época contaba con 10 años de edad, se extrañó. Oye, ¿quién no vino a ver a la tía Carlota? Y finalmente Porque se estaba. sirvió el postre y la persona. Porque estaba la mesa, la silla estaba vacía. Entonces decían, ¿cómo que no vino alguien a cenar con la tía Carlota? Decía el archiduque. Escuchen. Sí, ese ya lo había contado. Hola, Parker querido, pero hay muchos aquí que no sabían. Escuchen. La persona no llegó. Bueno, pues posteriormente pasaron al café. Mi papá se acercó a uno de los lacayos. Se está pausando, mamá Carlota siempre esperó a su rubio. Sí, conejo. La primera noche de Maximiliano desde que dormía había chinches. Sí, en el palacio. Pues creo que en el palacio sigue habiendo chinches. Continuó. Y le preguntó, oiga, ¿y a quién estábamos esperando? Y entonces el lacayo le respondió a mi padre, pues pregúntele a su tía. Bueno, entonces le preguntó, oye tía. A su tía Carlota. Para que el niño de 10 años, que es el archiduque, le preguntó a su tía Carlota esto. Carlota, ¿a quién estabas esperando? Dice, a tu tío Maximiliano, que dijo que vendría a comer. Posteriormente, en 1926, estaba esperando a su tía Carlota. Estaba esperando a Maximiliano, que iba a ir a comer en 1926. Mi papá habló con el lacayo y le preguntó, ¿y esto? Dice, esto es todos los días. Esto es todos los días. Todos los días hay desayuno, comida y cena para Maximiliano. Que Carlota enloqueció, sí enloqueció, pero enloqueció de amor. Y Maximiliano, así como anécdota, bueno, yo creo
que podemos decir que Maximiliano vino a México por amor a Carlota, a la cual verdaderamente adoraba. Y murió en México por amor a México. Él pudo haber huido, no lo hizo. Amó a México, se puso su camiseta. Hay muchos libros que hablan de Maximiliano, el Segundo Imperio y esto, y también hay los que dicen de que Maximiliano no fue fusilado, sino que fue. Ahí está. Ahora sí pongan mucha atención, porque van a hablar de Justo Armas, que era Maximiliano que vivía en El Salvador, para que no empiecen a otra vez lo mismo, ¿ok? Para que no digan, no, es que decían que era Justo Armas, eso era una leyenda, ¿ok? ¿Por qué mi hijo de Maximiliano era gay? No era gay. Tenía casa aquí en Cuernavaca y la tiene ahora en San Ángel. La casa Habsburgo, bueno, Carlos Habsburgo Lorena, la tiene en Cuernavaca. La casa chica de Maximiliano. El libro que me recomiendas. Un libro que me recomiendes, Maximiliano y Benito Juárez. Te va a gustar. Escuchen, por favor, pongan atención. Ahí va la historia de Justo Armas. Para que no me la vuelvan a preguntar y lo pueden ver esta misma, está en mis videos, en mi cuenta. Ahí les va. Fue un tal señor Arias. Hay otros que aseguran que Maximiliano tuvo hijos ilegítimos y que Carlota también. Finalmente, abrumaban demasiado a mi tío Otto, jefe de la Casa de Austria, que en 1994 autorizó que se abriera el sarcófago de Maximiliano que se encuentra en la cripta de los Capuchinos en Viena, para hacer un análisis de DNA y que todos aquellos que dicen que son descendientes de Maximiliano, pues se pudiera hacer algún análisis de... Lo que dice Conejo es cierto, y ya lo había dicho, querido, pero creo que todavía no habías entrado. Maximiliano no adoptó, porque no pueden adoptar a los que no son su sangre. Él hubiera querido, pero no los adoptó. Lo que hizo es darle la herencia que le correspondía a ellos por el primer imperio de Iturbide. Entonces, científicamente, por realeza, no se podía adoptar a los hijos de Iturbide. Sin embargo, sí les dio la oportunidad de tomar la herencia. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto siempre. El gusto es mío, Carrillo. Que el cadáver que exacto, le dio la herencia en la tumba no era el de Maximiliano, ya que cuando Maximiliano llega a Viena y su madre pide que se abra el sarcófago y dice, no reconozco a mi hijo, cosa que históricamente es verdad, se debe fundamentalmente a que el doctor Lisiaga, que fue el que hizo la autopsia, la hizo muy mal hecha. Y la verdad es que Maximiliano llegó en un estado de descomposición muy avanzado, y la verdad es que no se reconocía al Maximiliano guapo que había sido fusilado en México en el 67. Y como bien les decía, por eso es que decía que no era su hijo. Y sí, efectivamente, los Maximiliano Gutzen Iturbide viven en Australia, muy a toda madre, y él es el que tiene el imperio. Cuando México decida, por alguna razón, volver a ser imperio, que tendrían que quitar el artículo 12 de la Constitución, porque en el artículo 12 de la Constitución específicamente dice que cualquier heredero o que se presente algún imperio en México o alguien a pedir el imperio, queda automáticamente anulado. Es decir, no se puede pedir el imperio de México a un imperio inexistente. Pero si se retirara el artículo 12 y México se volviera imperio, entonces sí, podría venir Maximiliano van Gutzen Iturbide a pedir la silla imperial. Pero como no le interesa, no creo que lo haga. Ok, el libro de Tentación Juárez y Maximiliano. Ah, esa es muy buena. Esa, ahí les va. Y entonces continúa aquí don Carlos Habsburgo y Lorena. Los estudios de DNA
demuestran al 100%. Exacto, no se reconoce a ninguna corona y ningún título de la nobleza en ese artículo. Exacto, querido Sergio. Está en su tumba, en la cripta de los capuchinos. ¿Ven? En aquella época, cuando los niños eran chiquitos, muchas veces les cortaban un risito de cabello, se metían en unas cosas medio cursilonas y se mandaban pues, a los abuelos. Con lo cual se tenían los pelos de Maximiliano como base del estudio de DNA. Exacto. Y se comprobó al 100% que Maximiliano, o que el cadáver que está ahí, es el cadáver de Maximiliano. ¿Ven? Posteriormente, no hay justo armas. Descendientes, supuestos descendientes de él, sobre todo de países centroamericanos donde se dice que fue, resulta que hicieron su estudio de DNA, para lo cual los capuchinos son los tenedores del estudio oficial realizado por la Universidad de Viena. Y resulta que cobran 30,000 euros para que alguien demuestre si es o no. De esos 30,000 euros, son 15,000 de Austria. ¿Ya vieron? Entonces, la leyenda, pues es leyenda. Por eso tengo yo un video en donde dice, la leyenda cuenta que Justo Sierra fue el que siempre pensaron que había sido Maximiliano, pero no. Desgraciadamente Maximiliano, pues sí lo matamos y desgraciadamente Maximiliano pues llegó muy mal a Austria. Y pues Benito Juárez pues se encargó no nada más de quitarle la vida a quien no le correspondía porque no era mexicano y tampoco iba a invadir ni invadió nada, pero lo que sí le correspondía a Benito Juárez es mandar el cadáver de alguien que había dado gran parte de su vida aquí, ¿no? La otra parte que también es importante es que Benito Juárez quitó pues todos los hospitales a terceros. Benito Juárez estuvo a punto de dar libre albedrío a Estados Unidos con el Istmo de Tehuantepec y está en el tratado justamente de McLean. Refundir el nombre de Benito Juárez García. Pues no, conejo, yo creo que no. Yo creo que cuando conoces a estos dos tintes, porque son los claros oscuros, cuando conoces los claros oscuros en tu propia historia, sabes perfectamente que tienes la opción de escoger. El tratado Melchor Campo, exacto. Entonces, pues, realmente opresor, ¿y qué oprimió? Cuéntame, porque la verdad es que Maximiliano hizo cosas maravillosas. Gracias a Maximiliano tuvimos el pasaje de la Reforma, gracias a Maximiliano tuvimos ferrocarril, gracias a Maximiliano tuvimos la educación laica y gratuita, gracias a Maximiliano tuvimos una explotación, un fin de explotación infantil. Gracias a Maximiliano tuvimos una visión del extranjero increíble. Gracias a Maximiliano de Habsburgo habíamos abierto varios comercios exteriores, incluyendo, por supuesto, Filipinas. Por si no sabes, Filipinas tiene un estado que se llama México y Filipinas nos compartió desde la prehispania, por supuesto, el mango de Manila. Justamente por eso se llama mango de Manila. Y Maximiliano de Habsburgo se encargó de hacer llegar el mango de Manila a Japón y a Europa, que no había. Entonces, ¿en dónde es opresor? ¿En tu casa? ¿En tu tierra? ¿O dónde? No, gracias a Francia no, querido. Gracias a Francia no. Gracias a que él estaba haciendo crecer México y no importaba de dónde, porque vino solo, sí recordarás, ¿no? Que vino solo. ¡Saludos desde Oaxaca! Hola, Julito. Mira, aquí tenemos al representante de Oaxaca. ¿Qué nos puedes decir de Benito Juárez, Julio, querido? ¿Cómo se llamaba el estado? Ah, el estado que se llama, es un municipio en Filipinas y se llama México. Y esto fue muy chistoso porque le pusieron México. En Filipinas hay gente que habla náhuatl, hay palabras en náhuatl en Filipinas. Hay la Virgen de Guadalupe, que se la llevaron de aquí para allá.
por la ruta que abrieron de México a Filipinas. Se encargó México de llevar todos los juicios de la Inquisición en México, de Filipinas. Y sí, y hablan español. Algunos hablan español y se apellidan Pérez, Sánchez y estos. Los oaxaqueños hablan al chaparro misógino. Me encantó, Nancy, me encantó. Maestro Maximiliano fue el hombre y la mala suerte. Sí, fue el mala suerte, Angelito, exacto. Entonces, ¿por qué ese odio a Maximiliano? Porque le tenía mucho coraje, porque sabía más que él. Desde la conquista llegaron tlaxcaltecas a Filipinas. También los tlaxcaltecas estuvieron ayudando muchísimo a llevarles mucha sabiduría prehispánica mexica. Y tlaxcalteca, por supuesto. El libro que recomiendo para aprender más acerca de... el libro que recomiendo, Maximiliano y Benito Juárez. Desde Chiapas el tema. No es cierto, soy oaxaqueña, aquí no lo queremos. Ya sabemos, era broma, Magali hermosa. Sabemos que los oaxaqueños no lo quieren. Mi suegra es de Oaxaca y lo odia. Sabemos que los oaxaqueños lo saben. He leído y aviento muchas discusiones porque hablan Benito Juárez y digo, la verdad, soy de Oaxaca. El Beno y sus sacos complejos, pues sí, deberían comer los libros de texto realmente. Pues, pero lo padre es que, ¿sabes qué? La gente lee y ya hay audiolibros, entonces ya hay mucha manera de informarte. Antes no había tanta manera de informarse. Y lo que decían en la CEPRA, pues, ¿no? Porque también entendamos que la gente pobre pues no leía, porque muchos no sabían. Entonces, ahora ya no hay ese tema, ¿no? Medio aliado de Benito Juárez fue la muerte. 20 pesos, ahora vale 500, está sobrevalorado. Pues mira, yo creo que poco a poco se va a ir. Somos como muy de moda, ¿no? Ahora ponemos de moda, ahora ponemos al otro de moda. Pero Porfirio Díaz, por ejemplo, también don Porfis, hizo muchas cosas, hizo muchísimos palacios. Ahí se le llamó justamente la ciudad de los palacios. Gracias a Porfirio Díaz, que le encantaba ir a Francia y se traía ideas y se traía muchas cosas. Lo único que no estuvo muy padre, la primaria no enseñaban que hizo mucho por la educación. Híjole, en la primaria no enseñan que hizo mucho, sí hizo mucho por la educación. Pero fíjate que don Porfirio Díaz hizo grandes cosas. El único detallito que yo le veo a Porfis es que era muy malinchista, o sea, muy racista. Los campesinos o la gente pobre tenía que caminar abajo de la banqueta, ¿no? Como esos pequeños detalles, la verdad eran pequeños, pero pues no puedes hacer eso porque pues justamente los campesinos eran muy importantes y siempre van a ser muy importantes, y todos los seres humanos, todos los mexicanos iban a ser importantes en ese momento, pero Porfis no lo veía así. Hace falta un billete de Maximiliano de Habsburgo, ¿te imaginas? Cananea y Río Blanco, exacto. ¿Te imaginas? ¡Qué chingón! Eso nunca va a pasar. Pero sería muy chingón que pusieran un billete con Maxi. Porque ya pusieron Iturbide, ya avanzamos. ¿Se acordarán que Iturbide era el apestado? Agustín de Iturbide, nombre era el innombrable. ¿No se acuerdan que Agustín de Iturbide tiene partes malas, pero fueron más buenas? Sí, Agustín de Iturbide era el traidor, como Santana. Santana en realidad no hizo todo lo que dicen. Santana fue una buena persona. Él iba a las batallas cuando él no tenía por qué ir a las batallas, tenía que llamar al ejército. Sin embargo, era un estratega muy bueno. Ahí perdió su pierna. Pero gracias a Santana, queridos, tenemos el himno nacional que tenemos, que es súper digno. Y Iturbide pues era el traidor. Y ahora ya aparece en los billetes de a 100 pesos. Entonces ahí vamos, ¿no? Todos tenemos defectos, sí, exacto.
Entonces ahí vamos, yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco cuando vamos reconociendo un poco más de historia, cuando vamos anexando más diarios a la historia, cuando vamos anexando más documentos, más fuentes, más evidencias, ¿no creen? Un billete de 2,000 con Pancho Villa, imagínate. El Panchito en realidad también sus claros oscuros muy fuertes, ¿no? Pero pues no entendemos que era justamente la Revolución Mexicana, ¿no? La historia de Santana, uy, Marco Polito, mira, Santana fue un hombre de verdad que hablaba 7 idiomas, un hombre muy letrado, un hombre muy inteligente. ¿Y sabes qué? Leyó mucho acerca de Napoleón. Justo por eso tenía él muchos antecedentes de estrategias, militares, y le encantaba ir a meter su cuchara a donde mandaba su ejército. Y les decía, no, tú no tienes por qué ir, deja al ejército que lo haga. No, yo voy a ir, yo tengo que ir y tengo que representar. Güey, o sea, no puedes hacerlo, tú tienes que estar aquí. Y era muy necio. Por eso perdió su pierna y le hizo hasta un poema y le enterró y lo que quieran. Pero no fue 11 veces reelegido, fueron 6. Y él no se reeligió. El mismo centro político le llamaban, le decían, oye, pues es que otra vez tenemos este tema con Cholula, con Veracruz, con San Juan de Ulúa. Oye, ¿nos puedes ayudar? O sea, a cada rato. No vendió México, Ruby. Te voy a explicar. Ruby querida, o Ruby querido, no sé. Les voy a explicar el tema esto de la venta de México, porque también, ay, nos encanta hacer estas cosas así. Resulta ser que el Tratado Guadalupe Hidalgo, que es donde supuestamente se vende México, el mismo sistema exacto, Salvador querido, pero el Tratado Guadalupe Hidalgo, Santana no lo firmó al principio. Les voy a decir por qué. Porque metieron a Santana a la cárcel. Santana estaba en la cárcel. Y justamente porque Texas se independizó. Ajá, Texas se independizó, pero aparte, Peña y Peña, muy bien, Fernus. Este sí ve mis videos, exacto, Ferrus. Peña y Peña toma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y lo firma. Y Peña, que fue nuestro presidente de México, va a la cárcel, o sea, no porque lo meten en la cárcel, sino él va caminando a la cárcel y le dice a Santana, firma, hola Mine, y le dice Santana, tú sabes que no puedo firmar porque mi firma no tiene validez, porque estoy en la cárcel. No importa, firma. Y se había dado cuenta que Peña y Peña había firmado del otro lado. Esto lo usó para salir de la cárcel. Por el acuerdo inicial no fue con Santana, es cierto, esto lo usó para salir de la cárcel, exacto. Hay un Peña en los asuntos, siempre hay un Peña, ¿sí? Y entonces sale de la cárcel Santana y dice, te repito una vez más, no tiene validez mi firma y yo no puedo hacer que tomen algo que no nos pertenece. Yo no puedo firmar algo que nos pertenece y que ellos lo tomen. Y dijo, pero ya está mi firma. Entonces Santana fue obligado a, hola Aide querida, a firmarlo. Santana no vendió nada. El que vendió fue Peña y Peña. Peña fue el que se llevó el dinero, porque él desapareció. La historia pone a Santana como el villano, sí. Esa fue la verdad sobre Santana. Santana no vendió nada, porque él no lo firmó, firmó después y fue obligado. El que fue Peña y Peña, porque él se llevó todo el dinero. Si entendemos, Peña y Peña se fue del país en el momento en que él dejó la presidencia, nadie lo mató, se fue y quedó fuera del país con todo lo que se llevó. Entonces el que quedó dando la cara, literal, fue Santana. Lincoln de pasar como traidor a vender territorio nacional. Juárez fue, así es, salvado por Lincoln, así es.
tenía que ser piña, tenía que ser un peña y doble, sí, ya sé. Pero bueno, esa es la realidad. Y no sé religión se ve Santana, fueron 6. Y en esos 6 no se religió él. En realidad, el consejo fue el que pidió que todo el tiempo estuviera. Era muy buena estratega, de verdad que era muy bueno. El único problema es que Santana queda exiliado, muere fuera de México con mucha tristeza porque amaba México. Lejos de Dios y tan cerca de los gringos, famoso. Ahora sí, doña Neti, me hiciste reír. Rezaré por las almas de estas personas que la historia oficial les ha querido apacar. Ay, conejo, eso es muy hermoso. Y después, pues nos viene este Benito, ¿no? En el cual él empieza a sacar cosas como la reforma, las leyes de reforma. Y pues aquí sigue mi querido y amoroso solo Marcel, les va a decir lo mismo que yo. No. Él no hizo las leyes de reforma. Las leyes de reforma la hizo Juan Álvarez. Juan Álvarez escribió las leyes de reforma. Y cuando escribe las leyes de reforma, se las da a Benito Juárez para decirle, oiga, pues yo ya las tengo, pero pues léalas ustedes, si le quiere cambiar algo, pues cámbielo, ¿no? Pero, ¿qué le parece? Entonces el Beni ve las leyes de reforma y dice, ¿qué te parece si me lo dejas? Le hago una checada, ¿no? Que esté muy bien y te enchulo la nave. Te enchulo el escrito y luego te lo regreso. Se chingó el escrito, lo presentó como suyo y ahí salen las leyes de reforma. Y automáticamente le cambia el paseo de la emperatriz por el paseo de la reforma. Y las leyes de reforma implicaba que la iglesia automáticamente quedaba fuera. Está muy bien, separa a la iglesia del gobierno, fue lo mejor. El problema fue cuando le quitó a la iglesia territorios que eran para hospitales de terceros, que eran conventos donde atendían enfermos, donde tenían a gente pobre, sobre todo a campesinos enfermos, que les daban medicamentos. En ese momento, cuando empezó a quitar los hospitales de terceros que los tenía la iglesia, en ese momento fue lo peor que pudo haber hecho. ¡Hola, Trendix, hermosa! ¿Cómo estás, Trendix? ¡Oh, mi Susi hermosa! Un beso. Zapopan, Jalisco, Robert, bienvenido. Y ahí sí fue como en realidad no era quitarle era quitarle el poder a la iglesia, pero no tenías por qué quitar los hospitales para los campesinos y para la gente pobre. Eso no. Quitó los hospitales y mucha gente se murió. Justamente en el Porfiriato es cuando viene una pandemia muy fuerte. Justamente porque pues ya no había. ¡Saludos desde Las Vegas! Ya no había hospitales donde recibieran a la gente pobre, y la gente pobre decía que se morían en la calle. Como la película esta de Los Miserables, como la que escribió Víctor Hugo, así, se morían en la calle con la pandemia. Por eso Porfis lo hizo más rápido que nunca. Empezó a cerrar, pum, 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 los puertos, todas las líneas de comunicación en Mazatlán, para que no se pasara a toda la República Mexicana justamente la pandemia. Hizo de veras unos movimientos impresionantes Porfirio Díaz para que no se hicieran estos y que estos que ayudó. Un saludo a Tlaxcala, Ivoncita, para que esto no se expandiera. Sí, quemó muchas casas, quemó ropa y todo, pero salvó a todo el país. Y justamente todo esto se empezó a originar pandemias y se empezó a enfermar la gente porque la gente ya no tenía dónde morir. Se moría en la calle porque ya no habían hospitales. Y empezaron a hacer fosas comunes. Un saludo a California, queridos.
Fosas comunes habían en todos lados. Y sí, fue demasiado malinchista. Entonces imagínense. Sí, estaba muy fuerte eso de que quitó los hospitales para... Mira, pudiste haber quitado los territorios, pero deja los hospitales, o abres más conventos y que las monjitas pues atendieran a la gente, ¿no? Un saludo a Chicago. El fin justificó los medios. Era triste, muy triste. Pero sí, don Benny, como todo buen masón, hizo Carlos, déjenme si me acuerdo bien, creo que era Guillermo Sánchez, el primer masón en México que hizo el rito nacional mexicano. El rito nacional mexicano se encuentra en el Palacio Nacional. Después de haberlo armado, el rito nacional mexicano en México solamente llegó a grado 9. Y el rito nacional mexicano lo invita evidentemente a Escocia para que siguiera su ascenso al grado 33. Y efectivamente él es masón grado 33 y ahí es cuando arrebata contra la iglesia. Pero hay una maxi candidata hubiera gobernado. Pues sí, hubo una historia sobre Benito Juárez, porque era un hombre muy sano, como todo indígena, comía muy bien, era muy sano. Y dicen que lo mató el consejo de masones. Dicen, no tengo fuentes, no hay donde lo escriban, pero me lo dijo un masón, que eso se dice, que la masonería mandó a matar a Juárez. Y le cambiaron la sirvienta, y la sirvienta le daba en dosis muy pequeñas veneno. No recuerdo si era cianuro o el otro. Y en dosis muy pequeñas empezaron a desconectarse sus órganos. ¿Habrá sido por algún ritual? Yo creo que eso sucedió, uno de ellos, de la Cruz Lizárraga, sí. Por lo que me explicaron, fue que esto sucedió porque él no debió de haber matado a nadie, y menos si era masón. A nadie. Hola, Jesucito. Y no lo entendió. Dice, profa, ¿qué puede decir Melchor Ocampo? Se dice que era un hijo del obispo. Melchor Ocampo, sí. Y Melchor Ocampo, déjenme les digo, que Melchor Ocampo fue el que escribió la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Melchor Ocampo era no mujeriego, lo que le sigue. Tenía amantes por todos lados. ¿Eres Rosacruz? No, user. Me han invitado muchas veces, pero yo no he podido ir. No he tenido el espacio. Yo creo que no es mi momento, en algún momento. Me han invitado muchas veces. ¿Qué es la clase de hoy? ¡Ay, hola, Leslie! De Maxi y Benito. Y Porfirio Díaz es el que hizo que Juárez se hiciera grande, pero por la masonería. Morirse fue lo mejor que pudo haber pasado, por eso pasó la historia. Sí, claro. Mocos, catarro. Melchor Ocampo era trailero. No era trailero, Melchor Ocampo. Melchor Ocampo fue poeta, pero Melchor Ocampo era... O sea, es que si no han leído la epístola de Melchor Ocampo, pues habla justamente de la fidelidad y la madre, y era todo lo contrario ese güey. Y Melchor Ocampo tuvo una hija con su sirvienta. Su sirvienta no reconoce a su hija. Hola, Jorgito hermoso. No reconoce a su hija, Melchor Ocampo. Y la sirvienta se va con su hija. Él tiene hijos con la que sí era su esposa, pero sus 3 hijos que tuvo, creo que 2, ay, siento decirlo, pero estaban bien pendejos. Entonces esto le daba mucha pena a Melchor Ocampo. Decía, ay, con estos no voy a poder. Este pendejo y este idiota, no, bueno, no, o sea, no hacemos uno, ¿no? Entonces, se reencuentra por alguna razón a la hija de la sirvienta, que también era su hija, de Melchor Ocampo. Esta historia es muy buena, muy buena. Y tengo ahí el video de Melchor Ocampo.
era de Marabatío. Ajá. Nones que contaron en la escuela. Nones lo que nos contaron. Sí, nones. Entonces, la hija resulta ser que desde los 3 años ya sabía leer y escribir. Salió una niña prodigio. A los 10 años. A los 8 años la niña. Ya era una niña prodigio. Ya sabía tocar instrumentos, sabía leer, sabía escribir perfecto. O sea, y entonces cuando él se reencuentra y dice, ¿cómo? Dijo, sí, tu hija va a la escuela, sabe leer, sabe escribir perfecto, y remordimiento de conciencia, sí. La epístola fue remordimiento, claro. Y entonces él dice, ¿cómo crees? Dice, sí. Entonces la llevó a varias escuelas para ver sus adelantos y efectivamente era una niña prodigio. Es decir, tenía memoria fotográfica y todo lo aprendía muy rápido. La hija de la sirvienta que tuvo Melchor Ocampo con la sirvienta. Esta historia es buenísima. Y entonces cuando Melchor termina de hacerles, pues de que la llevaba a todos lados para ver si efectivamente si era buena para el estudio y era buena para el cerebro, le dio su nombre. Hijo de eso, ¿verdad? Le dio su nombre. La SEP se ha unido. Ay, conejo, eres chistosísimo. Le da su nombre y le empieza a impulsar y le da una muy buena educación. Le empieza a dar una buena educación y resulta ser que fue la que se queda con toda la herencia. Y la hija de Melchor Ocampo, que fue de la sirvienta. Ahí les va. Josefa era la corazón 84, la misma menos conocida, explica que murió al terminar. Josefa mata nieta de Campo junto con su padre, quienes entregaron el corazón del alma. Y Josefa estaba realmente enamorado de su hija. Maestra para presidenta, sí. Se llamaba Josefa. El gran amor, ahí les va, el gran amor de Melchor Ocampo. Y sí, era muy feo. Feo que no solo su sirvienta, sino que fue su nana. Exacto, Ferrus hermoso, exacto. Yo capaz iba a Gaspar, Baltasar y la huelga, y son chistosos. Su hija Josefa acompañó a Melchor Ocampo tanto en sus logros políticos, porque era una mujer muy inteligente, una mujer que había nacido una niña prodigio. Y gracias a esto, habían días en que realmente Melchor Ocampo se llevaba a su hija a todos estos encuentros políticos. La revolución de Ayutla y la guerra de reforma. Fue la que también presenció todas estas escenas. Su amor era tal que ambos sufrían una gran angustia cada vez que se separaban. Amaba a su hija y la llevaba celosamente a todos lados. Melchor Ocampo le hizo una promesa a su hija. Esto sí está medio cuco, escuchen. Melchor Ocampo veía a su familia en un principio con entendimiento y respeto individual, sin embargo, en un inicio mantuvo a la suya escondida y su mayor felicidad comenzó siendo su más grande secreto. Se había sabido que algunas relaciones amorosas de Ocampo tuvo a lo largo de su vida, pero sin embargo, Josefa fue la que ganó su corazón y tan es así que le prometió. Melchor Ocampo. Pederasta no, Ari, era su hija, tonto. Pederasta no, era su hija, vaya. Decía que amaba mucho a su hija y la llevaba a todos lados. ¿Qué libro es? La vida de Melchor Ocampo. Se llama, ahorita te digo, El gran amor de Melchor Ocampo. Dice, Ocampo hacía visitas esporádicas a su hija, pero hubo un encuentro decisivo, un momento en el que decidió no dejarla jamás y su vida tomó otro color. Josefa tenía alrededor de 10 años, representada por su talento, una gran pequeña que tenía un talento impresionante, era una niña prodigio. Su comprensión y audacia, amistad y cariño hizo que se ganara estos sentimientos del padre que aún no le había dado su apellido. Sin embargo, gracias a todo esto y la prolongación de su supervivencia y de su espíritu y de su afinidad a su pensamiento, padre e hija fueron a partir del día del encuentro, cosa que él nunca pensó que iba a suceder porque hizo a un lado sus otras hijas. En 1856
No, antes de eso dice, la clara manera de que don Melchor Ocampo sufría era cuando estaba separado de su hija. Él pudo llevar una vida, pero su angustia cuando supo que la noticia de que su hija se casaría con José María Mata fue horrible. No dudaba del buen juicio de su primogénita, pues ella nunca callaba ni las virtudes ni los defectos de ninguna persona. Además, Mata era un hombre bueno de rectas costumbres, así que se tuvo que acostumbrar, y entonces, si no era el novio ni el matrimonio, ¿qué afligiría a Ocampo? Pues nuevamente era la idea de un distanciamiento. Por lo tanto, él le puso una casa enorme a su hija para que nunca se desprendiera de él, para que estuvieran todos viviendo en la misma casa. Entonces vivía con la otra esposa, vivía con sus hijos y con Josefa. Una fiesta, y me enganché en este live, fue una gran lección. ¡Ay, qué bueno, Don Eli! Y entonces el Melchor Ocampo la tiene en su casa con su esposo, pero entendamos que eran haciendas, eran enormes, entonces pues no pasaba nada. Pero estaban los otros dos hijos, que según él decía que estaban medio pendejos, ¿no? Entonces, pues la única heredera fue Josefa, la única heredera de todo lo que tenía Melchor Ocampo, que eran haciendas, casas, terrenos, ejidos. Y le dijo Melchor Ocampo a su hija un día: hija, te amo con todo mi corazón. Y lo único que te pido, escuchen esto por favor, es que cuando yo me muera, le dice Melchor Ocampo, cuando yo me muera, te voy a regalar mi corazón, porque solo mi corazón es tuyo. Y me van a enterrar sin corazón, porque eso te pertenece a ti. Entonces, me quitas el corazón. Gracias, querido. Te quitas el corazón y te lo quedas. Ese no lo entierres porque eso es tuyo. Pensando que era una analogía o era uno de sus poemas o algo así que todo mundo pensó cuando murió en 1856 en la hacienda de La Pomoca, Michoacán, se celebró, primero fue el matrimonio y después él muere. Melchor Ocampo, porque sí hubo boda, se casó con este hombre, pero después muere en 1884 y le quitaron el corazón. ¡Hola, agüitas, querido! A Melchor Ocampo. Josefa tuvo en su poder el corazón de su padre durante 23 años, que ella vivió. Sin embargo, esta pertenencia, según los deseos póstumos de Melchor Ocampo, fue que este corazón quedara en el colegio de San Nicolás en Formol, en donde debía ser llevado. La historia más difundida dice que Josefa entregó el corazón en 1884, en un baúl bordado por ella misma. Una versión menos conocida dicen que murió al terminar del baúl y Josefina Mata, junto con su padre, quienes entregaron el corazón al alma mater de don Melchor, que era el colegio de San Nicolás. Son estas dos versiones, pero yo me voy con la primera porque se me hace más lógica. Y actualmente, si ustedes quieren conocer el corazón de Melchor Ocampo, este se encuentra nada más y nada menos que en el Colegio Primitivo de San Nicolás, que hoy se considera que es la preparatoria número 1 y se encuentra en Morelia, Michoacán. ¡Claro que sí! ¿Cómo no? Ahí está, literal, el corazón de Melchor Ocampo. Yo lo vi, el corazón. Ah, mire, el angelito del campo lo vio. ¿Qué fue de sus otros dos hijos? Ahí, nomás, todo se lo dejó a la otra. Enterprise, querido, ¿cómo estás? Volví, ¿cómo la conservaron? En Formol. Qué macabro, qué increíble. Pues es que le dijo: tú eres la única que tiene mi corazón, se lo dijo a su hija. Ay, qué bueno, Francisco hermoso. Estábamos hablando, Francisco, de Melchor Ocampo, que se quitó, que cuando se murió le dio el corazón a su hija. Literal. Arriba Chiapas.
te doy el corazón. Y Melchor Ocampo fue un poeta y estuvo, por supuesto, escritor y todo esto, y fue un político impresionante, ¿no? Pues, pues ahora sí que literal, la poesía que siempre te dicen, te doy mi corazón, ¿a dónde vas, corazoncito? Mi corazón es tuyo, lo hizo real. Y literal, se lo dijo a su hija y le dio el corazón en las manos. Siempre lo mejor de la historia. Ay, ay, gracias, Enterprise hermoso. Ese es el de Melchor Ocampo. Y bueno, el de Maximiliano, bueno, pues, Justo Armas nunca existió y está en mi live, y los tengo todos los videos ahí para que vean que no fue. Benito Juárez era del rito escocés, yorquino o escocés. Benito Juárez fue de escocés, querido, y también fue el rito nacional mexicano que llegó al 9. Ay, muchas gracias, Salvatore. Y Don Maxi. Ah, y por cierto, esta entrevista que me hicieron, me la hizo Isco 360, aquí está, para que si ustedes quieren ver la entrevista completa, ahí la tienen con Isco 360, busquen Isco, ISCO 360, y ahí van a ver la entrevista, en donde estamos hablando de este par de dos, del Maxi y Benito Juárez, que está buenísimo. Pancho Villa tenía sus claros oscuros. Depende cómo lo veas. Yo creo que, pues, mira, hizo la revolución y armó muchas cosas muy interesantes. Y si lo ves por el otro lado, pues algunos murieron, sí, pero pues estábamos en revolución. O sea que son como claros oscuros. Melchor Ocampo se confesó y pidió perdón a la iglesia. ¿Por qué tenía que pedir perdón, Omar? Me perdí. ¿Por qué tenía que pedir perdón? Vámonos por un mezcalito a la Guelaguetza. Qué delicia es la Guelaguetza. El mole, deja tú el mole. Deja tú el mezcal, el mole. Ay, muchas gracias. La cabeza de Pancho. Ay, la cabeza de Pancho se la llevaron a Estados Unidos. Hijos de su... En el momento en que a Pancho Villa le dan sus 6 balazos, le cortan la cabeza, así como lo oyen, y desapareció la cabeza. ¿Cómo murió Melchor Ocampo? Pues así, de un paro cardíaco, y le quitaron el corazón. Así. Y escribió un poema que se llama Horas de Tristeza, en el que cuenta la infancia alejada y una figura paternal, la manera del cambio de su vida. ¡Ah! Ese lo pueden leer para que ahí está reflejado. Josefa, su hija, se llama, si es cierto, Horas de Tristeza, de Melchor Ocampo. Ahí van a ver todo lo que amaba su hija. El corazón está en la... Te faltó comentar el poema que Josefa se dedicó a su padre. Aquí está, lo acabo de decir, chingón. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarme. Es ese. Horas de Tristeza. Ah, fue un asesinato. Es verdad, asesinaron a su padre. Asesinaron a Melchor Ocampo. Es verdad. Y escribió Horas de Tristeza. Ay, muchas gracias. Ahorita acabo de ir al castillo de Chapultepec. Increíble, ¿no, Mary? ¿Y sabes qué? Los Habsburgo Lorena que viven en San Ángel van a cada rato al castillo de Chapultepec. Yo creo que han de decir, ¡ay, qué buenos tiempos! Pero a cada rato les encanta ir al castillo de Chapultepec. ¿Qué opinas de Zapata? Ay, Tonia, me pareció que Zapata fue un hombre que realmente siempre peleó por sus tierras, porque pues tenía ejidos de sandías. O sea, él no era pobre, tomaba coñac, pero él dijo, antes de que me quiten mis tierras, yo voy a armar una revolución, y eso lo hizo. Jaja. Yo creo que esa es gran parte de que Zapata hizo muchas cosas. ¿Sabes por qué Carlota no se pudo embarazar, la esposa de Maximiliano? Pues porque seguramente no pudo, y ya. Me encanta contenido. Muchas gracias, amo la historia. También. Pero, o había alguna razón el por qué no. A ver, cuéntame. El icono masónico de México fue un conejito de India. Sí. ¿Hubieras pensado en terrible mexicana, incluyendo Centroamérica? ¿Qué hubieras pensado de un territorio mexicano, incluyendo Centroamérica? El rito nacional de Juárez no es reconocido como regular.
Ah, ok. Sí, según mataron a Melchor Ocampo en mi pusieron Tepeji el video. Sí, lo mataron, perdón. Sí, lo corregí, sí, lo mataron. Si era gay Maximiliano, no, no era gay. No era gay. Yo creo que era coquetón y muy guapo. Pregunta, ¿la historia está en un libro? Si está en un libro de la historia incompleta de la historia. Una pregunta, ¿la historia está en un libro? Si está en un libro, es la historia incompleta de la historia, dice Elizabeth. Pues la historia está en muchos libros. Por eso hay que ver muchas fuentes. ¿Saben dónde sí les recomiendo mucho investigar? En el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí es totalmente al acceso gratis y pueden bajar muchos libros. Hay muchos audiolibros también para personas discapacitadas que no pueden leer muy bien. O a veces estás haciendo otras cosas manuales y puedes escuchar. Tienen muy buenos libros y tienen muy buenos audiolibros, desde los mexicas, desde los tlaxcaltecas, desde los olmecas, la historia de México. Van a encontrar muchos. Hay de Benito Juárez, por ejemplo, Visiones del Presente, porque seguramente aquí ya algunos ya sabían, pero les recomiendo mucho el libro Visiones del Juárez, Visiones del Presente. Ahí van a saber quién es el verdadero Juárez. Ya sé, para los que no van a empezar, pero ahí lo van a saber. ¿Los Habsburgo están emparentados con la casa Windsor? No. Repites la página Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Las traiciones de Juárez, Luis Hermoso. Está Juárez, Visiones del Presente. Está Juárez. Y hasta hay una película. Hola, Lebrige hermoso. Abril Treg. Siempre te digo Alebrije y eres Albitreg. Hay otra Abril que se llama una película de 1939 que se llama Juárez. Está muy buena. Véanla. Es blanco y negro. 1939. Betty Davis. ¡Qué peliculón! Véanla. Ahí van a ver un poquito más de cómo era Juárez y van a ver un poquito más de cómo era Porfirio Díaz. La verdad es que sí se rayaron con esta película porque todas las investigaciones son del extranjero, ninguna son de México, por eso están más precisas. Perdón que lo diga, lo pensé. No se enamoró de Carlota por estar enamorado de la novia que se le murió. Ah, antes de venir para acá se le murió una. Pues no creo, quería mucho a Carlota, pero los dos políticos Politécnico y la UNAM se vuelven rebeldes y descubren la real historia. Pero hay muchos que aportan al instituto. El instituto tiene muchos aportes, muchos. Y ahí es como una bóveda de conocimiento. Maximiliano y Juárez La Roca y El Ensueño está bueno. Ah, también, ese es muy bueno, Edwin. Muchas gracias por compartir, ese es muy bueno. María Amelia de Braganza, así es, María Amelia. En el libro de Juárez de Carne y Hueso en 2 tomos. Está el libro de Juárez de Carne y Hueso. Ay, también sí, Angelito, ese también es muy bueno. Hay muchos de Juárez en donde muestran realmente un Juárez de cómo creció. Los descendientes actuales de Iturbide viven en Australia. Maximiliano von Rotzen Iturbide, príncipe imperial de México. Es verdad. ¿Estudiaste una licenciatura? Sí, soy licenciada en arte dramático. Tengo una maestría en historia universal. Gracias por tu contenido e historia del arte. No dejes de hacerlo. Ay, no. Gracias a ustedes. Síganme, por favor. Tengo Spotify. Aline Muñoz en Spotify. Ya me pueden encontrar. Está buenísima la historia del himno nacional. La tienen que escuchar. Está buenísima. Todas las historias que tengo están muy buenas. Las leyendas del Popo y del Islas me quedaron buenísimas. Está La Consorte. También La Suerte de la Consorte. No, tengo unos Spotify que se van a morir. Ahí pueden entrar en Spotify, Aline Muñoz. Pueden entrar a mi Facebook, Aline Muñoz. Pueden entrar a YouTube, donde van a estar donde están todos los lives de Maximiliano, de todos. Los de Zapata, todos los del baile de los 42. Están todos.
es Aline Muñoz, y pueden entrar también en Instagram, Aline Muñoz con doble Z, en mi Twitter Aline Muñoz, en Kwai Aline Muñoz. Estoy en todas las plataformas. En Kwai meto algunos otros, un poquito de todo en Kwai. Bueno, sí, soy actriz y voy a estrenar Bernarda Alba. ¿Quiénes son de Ciudad de México? Levanten la mano, por favor. ¿O quiénes están en Ciudad de México? Porque estreno la maravillosa obra extraordinaria del señor Federico García Lorca, que se llama La Casa de Bernarda Alba. Si no han visto La Casa y no han leído La Casa de Bernarda Alba, es una obra espectacular. Teacher, usted va muy rápido. Perdón. Si están en Ciudad de México, pues vamos a presentarnos en el Teatro Enrique Lizalde. Están cordialmente invitados. Estrenamos el 24 de julio. 24 de julio en el Teatro Enrique Lizalde, domingo 6:30 de la tarde. No vamos a poder hacer streaming, no nos lo permite TikTok, pero estamos en el Teatro Enrique Lizalde en Coyoacán. Teatro Enrique Lizalde, que es hermoso. Es una hacienda increíble que le hicieron teatro, y creo que no hay mejor escenografía, señores, que el Teatro Enrique Lizalde para La Casa de Bernarda Alba. Ya quita la cara del chaparro ese, ya sé, conejito, pero no lo puedo quitar. Y están cordialmente invitados a todos los que son Ciudad de México, para que vayan a verme 6:30, domingo 24 de julio, Teatro Enrique Lizalde, La Casa de Bernarda Alba. A ver, Sandy y Joe Hermosa. ¡Ay, Javiercito Trujillo! Un gran beso y felicidades. Si les gustan las carnitas, muchachos, yo no como carnitas. Mi marido sí, mis hijos sí, pero yo no. Pero si les gustan las carnitas, acaba de julio abrir su changarro, su restaurante de carnitas que está en Satélite, para que se vayan a echar un taco, y no precisamente de ojo. Hola, te estoy buscando en Spotify, pero no te encuentro. Aline Muñoz, ¿cómo está aquí? Aline Muñoz, así estoy en Spotify. Aline Muñoz. Hola, Manuelita Red, ¿cómo estás, querida? Yo aquí tengo tu libro, güey. Aquí tengo tu libro todavía. Ay. ¿No vas a venir para acá? No va a haber modo. Amiga, estoy ensayando obra de teatro, caray. Manuelita Red, que me encanta, que juega con los niños, harto gamer. Y Manuelita Red es buenísima para el gamer. Me divierto mucho. Ya hice hambre, iré por un mole a Oaxaca. Vaya por un mole. Y también atentos, porque ellos también ya tienen su cuenta. Ay, tú no te preocupes. No, sí me preocupo, Manuelita, porque aquí tengo tu libro. Hola, en Villalona. Hola, ¿cómo estás? Y para los que quieran ir al teatro, pues ahí vamos a estar en La Casa de Bernarda Alba. Así que síganme por Insta, síganme por favor por YouTube, porque ahí es donde paso todos los lives, y que acabo de subir uno, por cierto. Me cambié de casa. Ay, pues mándame tu dirección, por favor, a ver si me da tiempo ahora sí de mandarlo. Con tantos ensayos no puedo, pero espero yo pronto. Gracias por haber estado en este maravilloso live, nos las pasamos padrísimo. Y sobre todo, muchas gracias por siempre con sus mejores opiniones, siempre con sus observaciones, siempre con ese ánimo y como siempre con esas ganas de estar. De verdad, gracias, siempre son bienvenidos a este canal. Sin ustedes no existo. Síganme por las otras, y en Spotify se van a dar una divertida. De verdad que se los recomiendo. Me quedan muy bien los de Spotify. Y ahora sí, como siempre digo, seguro esto no lo sabían. Chicos, buenas noches, y arriba el imperio. Adiós.